Hola traders, bienvenidos a un nuevo video. En esta clase quiero explicarles a ustedes cómo identificar 3 trampas que el mercado puede presentarnos cuando estamos haciendo nuestra sesión de trading. Existen diferentes trampas del mercado donde nos podemos quedar atrapados operando dentro de esa trampa. Así como nosotros podemos quedarnos atrapados, muchos otros traders también pueden quedarse atrapados. Nuestro objetivo es identificar estas trampas y adaptarnos a los posibles nuevos movimientos. Puede ser que nosotros nos encontremos atrapados en una trampa y que estemos en una mala operación. Si estamos en una mala operación, lo que corresponde es salir de esa operativa y adaptarnos. Cuando hablamos de salir de la operación, esto puede ser más enfocado a Forex, por ejemplo, que estás en una mala compra y el precio se está yendo en tu contra, entonces sales de la mala operación, ¿no? En binarias no podemos cerrar una operativa, o sea, sí se puede, pero nos vamos con muchas pérdidas. Entonces, en binarias, salir de esa mala operativa significa pues simplemente dejar que la operación se pierda, y una vez se pierde, lo que hacemos es adaptarnos a los nuevos cambios del mercado. Por otro lado, puede ser que todavía no hayamos entrado en esa operativa y que podamos identificar la trampa a tiempo. Si podemos identificar a tiempo la trampa, entonces lo que vamos a hacer es operar a favor de esa trampa. Es decir, vamos a operar contrario a lo que están haciendo los traders que se quedaron atrapados. A continuación te lo voy a explicar más a detalle para que puedas comprenderlo fácilmente. Sin embargo, debo de mencionar que esto de las trampas del mercado no es algo tan sencillo de comprender, o sea, no es algo que el trader novato pueda ver fácilmente. Esto es un poquito más enfocado a traders avanzados. Sin embargo, es muy importante que el trader novato sepa que esto existe y que trate de identificarlo siempre que puede, ya que de esta manera va a ir aprendiendo a no quedarse atrapado en las trampas y va a aprender a utilizarlas a su favor. Es muy importante entonces que desde ya empieces a identificar estas trampas. En esta clase te voy a explicar únicamente 3 trampas, se podría decir que son las más comunes que podemos identificar. Empezamos con los rangos y micro rangos, después seguimos con los doble techos y doble suelos que son en formato de trampa, y por último trampas en las continuidades. Así que vamos a empezar con lo que serían rangos y micro rangos. Primero te voy a hacer un dibujo para que sea un poquito más fácil de comprender. Imagínate que aquí tenemos un rango donde el precio ha estado oscilando, por ejemplo de acá, hacia acá, ya identificamos bien el rango, ¿no? Entonces una trampa dentro de un rango se crea cuando tenemos la primera ruptura. Sabemos que cuando estamos dentro de un rango, la primera ruptura o las primeras rupturas pueden llegar a fallar. Entonces, por ejemplo, si vemos una ruptura del rango y vemos que está fallando, que el precio se está devolviendo, pues ahí identificamos una trampa. Esto está atrapando a compradores. Incluso podemos ver que hay compradores que deciden entrar acá en una compra o que esperan a que el precio trate de subir, entran en una compra e inmediatamente el precio se va en contra de ellos. Entonces ahí en definitiva se han quedado atrapados y nosotros podemos adaptarnos. Si somos nosotros los que compramos y nos quedamos atrapados, pues simplemente dejamos de comprar y a lo mejor podemos tomar una venta. Si nosotros no estamos atrapados, pero nos damos cuenta que hay muchos traders atrapados, podemos operar a favor de la trampa. Es decir, en este caso buscaríamos alguna venta esperando que esa trampa funcione y que deje atrapados a compradores. Entonces nosotros trataríamos de entrar en una venta. Ahora te lo voy a explicar en sentido contrario. Imaginemos que el precio viene bajando acá y que rompe este soporte. Entonces muchos traders van a pensar que el precio ya está rompiendo el soporte y que va a empezar una nueva tendencia. Entonces vamos a ver a traders que están vendiendo en ese momento y que pues si el precio se va en su contra se van a quedar atrapados. Hay otros que van a esperar un poquito más, por ejemplo que el precio trate de rebotar nuevamente y ya estarían teniendo el retroceso y la confirmación. Entonces ahí también van a ver traders vendiendo. ¿Qué es lo que pasa si el precio se va en contra de esos traders? Pues se quedaron atrapados. Si nosotros estamos ahí vendiendo y nos quedamos atrapados, imagínate que estamos en binarias, pues simplemente dejamos perder la operativa, ya no podemos hacer nada, la dejamos perder. Pero ¿qué es lo que hacemos después de esa operación negativa? Nos adaptamos, entonces vamos a sospechar que esto es una ruptura falsa y vamos a ver si el precio nos ofrece alguna oportunidad de compra para adaptarnos a esa trampa. Si por el contrario no tomamos ninguna operación en venta y estamos viendo que la trampa se está desarrollando bien, entonces vamos a operar a favor de esa trampa. Es decir, vamos a esperar que la trampa funcione y vamos a operar a su favor. Por ejemplo acá, muchos esperaban que el precio siguiera bajando, la trampa se crea, el precio empieza a subir, entonces lo que vamos a hacer es buscar alguna operativa de compra en ese momento.
Ahora te voy a explicar con ejemplos de gráficos. Aquí podemos observar un ejemplo. Puedes darte cuenta que tenemos lo que es un micro rango. Toda esta parte de acá sería el área del micro rango. Y podemos observar cómo el precio rompe lo que es esa área de resistencia del micro rango. Podemos esperar que el precio trate de seguir subiendo. Pero vemos que inmediatamente el precio se devuelve en la siguiente vela, indicando lo que sería una ruptura falsa. Si nosotros somos capaces de identificar esa ruptura falsa, podemos hacer lo siguiente. Podemos empezar a buscar ventas. Quizás sea un poco complicado por el contexto, pero te lo voy a explicar de una forma un poquito más avanzada. Imagínate que observamos que esta siguiente vela baja bastante y rompe el mínimo de la vela anterior. Cuando se rompe ese mínimo significa que la trampa está siendo efectiva y ha atrapado a varios compradores. Entonces esos compradores están saliendo aquí de sus compras con stop loss. Aquí me estoy refiriendo a los que mueven el mercado. Es muy importante que lo veas desde ese punto de vista para entender cómo funciona la trampa. Entonces, cuando el precio baja y rompe el stop loss de los compradores atrapados, vamos nosotros a buscar una operativa de venta. Obviamente, como estamos haciendo binarias, no podemos vender inmediatamente, al menos que seas un trader arriesgado que mira que el precio bajó, rompió ese mínimo o esas puntas de mechas y después cuando el precio se regresa, buscas una operativa de venta en esa zona esperando que el precio termine por debajo. Eso se puede hacer. Yo sé que me has visto alguna vez tomar operativas de ese tipo. Pero lo otro que podemos hacer en binarias es esperar a que esta vela termine. Y como esta vela termina debajo del mínimo de las velas anteriores, que es donde está el stop loss, entonces podemos tratar de buscar alguna venta. Porque sabemos que si el intento de ruptura falló, entonces ahora el precio va a intentar romper hacia abajo. Entonces podemos vender en la siguiente vela. No es el mejor escenario, es un escenario confuso como puedes darte cuenta, pero de todas formas es válido tomar allí una operativa si estás leyendo de esta manera el precio. Por eso me vas a ver a mí tomar operaciones algunas veces en escenarios complicados y por eso a lo mejor has visto también a otros traders tomar operativas donde parece que no hay suficiente información, pero en realidad sí se puede leer con ayuda de la acción del precio alguna que otra trampa y podemos operar a favor de esos nuevos movimientos. Obviamente van a haber escenarios que son un poquito más lógicos, un poquito más obvios y pues es ahí donde nosotros podemos tratar de aprovechar también alguna oportunidad. No siempre van a haber escenarios lógicos y no siempre van a existir trampas. Por ejemplo, acá podemos nosotros observar un micro rango nuevamente y el precio rompe con esta vela el micro rango. Mira la siguiente vela. Esta siguiente vela pretende ser un fallo, pretende ser una trampa. Va a atrapar a los vendedores que están entrando en ese momento. Pero ¿qué es lo que pasa? Si esto es una trampa, la siguiente vela debe de subir y romper esta punta de mecha. Cuando haga eso, entonces nosotros vamos a decir que sí hay una trampa. Sin embargo, el precio nunca rompe la parte superior de la vela anterior, sino que sigue bajando, indicándonos que esta trampa ha fallado. Eso es a lo que llamamos un fallo de una trampa. Eso quiere decir que en este caso la tendencia o la ruptura de este rango está siendo válida y nosotros podemos adaptarnos a buscar ventas. Entonces por ese motivo nosotros podemos incluso intentar vender acá después de este retroceso y ver esta especie de martillo. Es un martillo muy pequeño, pero el contexto te está favoreciendo y sabemos que como mínimo el precio va a intentar llegar a esta zona. Entonces podemos tomar aquí alguna operación de venta. Incluso podemos apoyarnos en el conteo de velas. Aquí tenemos un conteo, dos conteos, tres conteos y en este cuarto conteo podríamos vender. Aquí ahora te voy a mostrar un ejemplo. Esto no es un micro rango, esto ya sería un rango un poco más ancho. Entonces podemos trazar el rango acá, en esta parte. Podemos nosotros identificar lo que sería un rango. Quiero que lo veas de esta manera en un principio, ¿ok? De esta forma. Perfecto. Entonces imagínate que venimos acá, que estamos analizando lo que pasó antes en el precio y vemos que acá tenemos una ruptura con esta punta de mecha de lo que sería este rango. Obviamente nosotros sabemos que la mayoría de rupturas o los primeros intentos de rupturas de un rango suelen fallar. Entonces aquí estamos viendo la primera ruptura o el primer intento, mejor dicho, de ruptura de este rango hacia abajo. En este caso falla ese intento de ruptura y vemos como la siguiente vela se devuelve atrapando a vendedores ansiosos que estaban intentando entrar en ese momento. Obviamente no estoy hablando de personas que metieron una operativa de $1 de binarias y se quedaron atrapados. Tampoco estoy hablando de personas que metieron una operativa de, no sé, $1000 en binarias y se quedaron atrapados. En este caso, nosotros cuando hacemos binarias no movemos el mercado. Ni siquiera tú con una operativa de Forex mueves el mercado. Estamos hablando de instituciones o de los grandes jugadores que entraron en venta esperando que el precio bajara. Pues claro, era una operativa válida, se adelantaron un poco, no pasa nada, pero se quedan atrapados. Al quedarse atrapados, muchos de esos traders empiezan a salir
salir encima del máximo de la vela anterior, ya sea por ejemplo encima de esta punta de mecha o encima de esta otra punta de mecha. Entonces cuando el precio se empieza a ir en contra de esos traders atrapados, nosotros sabemos que la trampa está siendo efectiva, entonces vamos a operar a favor de la trampa. Aquí el precio venía bajando, retrocede, trata de seguir bajando, los traders se quedan atrapados vendiendo, nosotros identificamos eso y ¿qué es lo que hacemos? Empezamos a buscar una oportunidad de compra. Si estamos en trading clásico, pues técnicamente podríamos operar encima de cualquier vela, pero en binarias tendríamos que esperar un poquito más de información. Por ejemplo, en binarias podríamos esperar a ver estas velas alcistas, esta vela que rompe la punta de la mecha, podemos operar un retroceso y un rechazo en la siguiente vela, o bien podríamos esperar un poco más, ver el patrón de tipo martillo que a pesar de estar bloqueado por una punta de la mecha, sabemos que esta es una trampa, entonces esperamos que el precio trate de subir más, podemos operar a favor de ese martillo y así estaríamos aprovechando lo que es una trampa y aprovechando los movimientos que dejan esos traders atrapados. Quiero que te des cuenta que incluso ahora el soporte del rango sigue siendo esto de acá y aquí tenemos otra ruptura de ese soporte del rango, entonces de nuevo muchos traders se quedan atrapados vendiendo acá y cuando esta vela sube pues se dan cuenta que están atrapados en una mala venta. Entonces ¿qué es lo que hacen? Empiezan a salir de sus operaciones. Entonces, por ejemplo, a lo mejor nosotros vemos esta otra vela alcista, nos confirma que los vendedores están atrapados, entonces vámonos en una compra en la siguiente operación, esperando retroceso y rechazo. En el mejor de los casos, pues que el precio suba a este punto superior. En este caso, obviamente, te das cuenta que el precio no logró llegar ahí, no lo sabíamos, pero al final el precio rebotó acá en la EMA y empieza a bajar nuevamente. Entonces aquí ya cambia el contexto. Aquí ya no estamos tanto dentro de un rango, sino que estamos más bien empezando lo que es un canal bajista. ¿Y cuál es nuestro trabajo como traders? Ir adaptándonos a los diferentes cambios del mercado. Entonces obviamente ahorita cuando el precio rebotó en esta parte y empieza a crear el canal, pues ya nos adaptamos y empezamos a buscar ventas en la parte superior del canal. Pero bueno, eso ya no tiene tanto que ver con las trampas, eso ya sería una lectura de estructura del mercado. Lo importante en esta clase es las trampas y espero que las estés comprendiendo bien. Como te he dicho, puede ser un poquito complicado ver los contextos, a lo mejor son un poquito más avanzadas las lecturas del gráfico para las trampas, sin embargo están allí. Tenemos que ser conscientes de eso y es mucho mejor que las empieces a practicar para así poder ir desarrollando mejor tus análisis. Ahora te voy a explicar la trampa en formato de doble techo y de doble suelo. En este caso estamos hablando de escenarios donde el precio se encuentra en un movimiento ya sea alcista o bajista y por ejemplo crea un doble techo. Nosotros sabemos que cuando el precio rompe el cuello, por ejemplo, del doble techo, podemos empezar a buscar ventas. Pero ¿qué es lo que pasa si falla y el precio empieza a subir? En este caso nos estamos dando cuenta que estaríamos quedándonos atrapados dentro de una trampa y es posible que el doble techo falle. Generalmente cuando las tendencias son muy fuertes o insistentes, los primeros intentos de reversión, ya sean en doble techos o en doble suelos o en hombro cabeza hombros, llegan a fallar. Entonces, por ejemplo acá, si nosotros nos damos cuenta que este doble techo está fallando, entonces probablemente ahora el precio vaya a intentar moverse una distancia objetivo. Recuerda que esto de acá era la zona en la cual nosotros esperábamos que el precio llegara a la distancia objetivo cuando rompiera el cuello. Pero en este caso, como el precio se está devolviendo, esperamos que ahora llegue a una distancia objetivo, pero proyectada en sentido contrario. Es decir, nosotros estaríamos aquí esperando a que el precio ahora intente subir y llegar a esta parte, ya que ha fallado la estructura del doble techo. Entonces, esto de acá, cuando el precio rompe el cuello, es una trampa para atraer a vendedores y nosotros podemos adaptarnos si identificamos esa trampa. Lo mismo pasaría en una tendencia bajista. Imaginemos que esto es un doble suelo, el precio rompe el cuello, intenta seguir subiendo, pero falla y empieza a devolverse con fuerza. Entonces sabemos que estamos en una trampa y sospechamos que el precio puede intentar moverse nuevamente hacia abajo, una distancia proyectada, pero en esta ocasión en sentido contrario al doble suelo. Obviamente que estés en una trampa no significa que vas a operar aquí puras ventas, de que todas estas velas vayan a ser bajistas. No, nuestro objetivo es, por ejemplo, a lo mejor encontrar una señal de venta cuando el precio muestra la trampa, por ejemplo una estrella o una envolvente aquí, o en otro caso sería esperar un patrón de continuidad cuando el precio viene bajando o esperar un retroceso y una continuidad bajista. Nosotros nos vamos adaptando a ese cambio del mercado, pero apoyados en este caso con la posible trampa. Te voy a mostrar aquí un ejemplo. Vamos a empezar con lo que sería un doble suelo. Mira esto, veníamos en un movimiento alcista, el precio retrocede y acá crea un suelo y aquí intenta crear el segundo suelo. Sé que es un poquito complicado de ver, pero si imaginamos que no tenemos estas velas de por acá, podemos identificar bien el engaño.
podemos identificar el doble suelo. Entonces, como venimos de un movimiento fuerte alcista, podemos sospechar que esto es un doble suelo y que el precio va a intentar subir para llegar al menos al máximo anterior. Pero en este caso, cuando el precio crea el doble suelo, falla inmediatamente, ni siquiera rompe el cuello, falla inmediatamente y crea un patrón martillo de reversión. Estos martillos suelen ser bastante fuertes y en contextos específicos suelen dar buena información. Y en este contexto en específico nos está diciendo que el precio intentó romper la EMA de 20 periodos, no pudo y se devuelve inmediatamente, mostrándonos así la trampa del doble suelo. Es decir, este movimiento ha dejado atrapado a muchos compradores que esperaban que el precio siguiera subiendo. Por ejemplo, si yo fui uno de esos traders, metí una operativa de binarias o de forex o de lo que sea y me quedé atrapado, ok, no pasa nada, acepto el riesgo, salgo de la operativa negativa y me adapto. En este caso, si me doy cuenta a tiempo de este martillo, puedo incluso tomar una venta sospechando que el doble suelo va a fallar y que ahora el precio va a intentar moverse una distancia objetivo hacia abajo. En dado caso que, por ejemplo, no me anime a entrar en venta después de este martillo, simplemente espero. El mercado ya me ofrecerá una nueva oportunidad. Por ejemplo, lo que sería este pin bar o doji de continuidad, o por ejemplo después de un retroceso puedo tratar de buscar alguna venta, o por ejemplo esperando que el precio rellene alguna mecha. Entonces sí, puedo tomar alguna operativa a favor de este nuevo movimiento. Pero como te digo, identificar la trampa a tiempo nos puede ayudar incluso a tomar esta venta en este patrón de reversión. Sería una venta completamente válida, ya que sospechamos que si el precio trata de bajar un poco más, los compradores atrapados van a empezar a salir y nos van a dejar un movimiento fuerte, que es justamente lo que empieza a dejar el precio en esta ocasión. Aquí te voy a mostrar otro ejemplo. Podemos identificar cómo el precio venía subiendo y nos crea acá un doble techo. Se mira muy bonito el doble techo, una estrella y después se repite una especie de estrella, solo falta que rompa el cuello, pero falla, no logra romper el cuello, el precio trata de subir. Obviamente esta vela no es una señal de compra, así que no hacemos nada en ese caso, simplemente esperamos. El precio finalmente rompe el cuello, pero se devuelve inmediatamente, indicándonos que este doble techo está fallando. Entonces, cuando nos damos cuenta que el doble techo ha fallado y que los compradores están tratando de subir y de subir más, lo que podemos hacer es adaptarnos y empezar a buscar alguna compra. Para serte sincero, en este pequeño movimiento no hay mayor información para comprar, por lo menos en binarias, entonces simplemente nos corresponde esperar por nueva información. A lo mejor cuando nos damos cuenta que el precio aquí retrocede, toca la EMA, toca esta zona y nos crea una estrella de la mañana, podemos entrar en una compra en la siguiente vela. Sé que acá es fácil de ver, ¿no? Impulso, retroceso y continuidad. Sin embargo, también puede ayudarnos darnos cuenta que se ha creado el fallo o la trampa del doble techo y que ahora nos corresponde más buscar compras gracias a esa trampa. Entonces eso nos apoya aquí en tomar una buena operativa. Y de hecho se vuelve a repetir un suceso similar. Acá el precio ahora trata de crear un nuevo doble techo, pero falla en romper el cuello nuevamente y el precio rebota en la EMA. Por ejemplo, rebota acá en esta vela. Si te das cuenta, esa es una vela débil, pero de todas formas se está creando el fallo del doble techo o lo que sería la trampa del doble techo que ha atrapado a vendedores y el precio está subiendo. Por eso es válido que compremos cuando vemos esta vela. Aunque sea una vela débil, podemos tomar una compra sospechando que el precio va a crear esta trampa. Y si te das cuenta, esta vela alcista grande se está creando por la urgencia de los vendedores atrapados por salir de su mala operación. Eso crea ese efecto vacío. Imagínate que no compramos acá porque sospechamos un poco, tenemos miedo, no pasa nada, simplemente esperamos. Podríamos comprar después de alguna de estas velas ya que son patrones de continuidad, o podríamos esperar después de un retroceso y un rechazo. Podríamos intentar buscar allí alguna compra gracias a que estamos detectando la trampa del doble techo. Ahora te voy a explicar la última trampa de esta clase, que sería las trampas en las continuidades. En esta ocasión lo que yo te quiero explicar es cuando estamos viendo una tendencia alcista. Por ejemplo, vemos un retroceso del precio, vemos que el precio va a tratar de seguir subiendo, pero ese movimiento falla y se devuelve inmediatamente. Esta es una trampa que está atrayendo a compradores. Muchas veces nosotros vamos a ser esos compradores que se han quedado atrapados. Obviamente en ocasiones no hay forma de ver la trampa, solamente nos queda de otra que quedarnos atrapados. Y listo, lo importante es adaptarnos a ese movimiento nuevo del precio. Si nos quedamos atrapados no pasa nada, nos adaptamos y buscamos nuevas operativas.
Entonces eso es lo que quiero explicarte en esta clase. Mira, acá por ejemplo venimos en un movimiento fuerte bajista, vemos un retroceso y vemos una vela bajista, que es una señal de venta, es una especie de vela panza abajo, es una señal de venta válido y yo pues te digo, yo me quedaría atrapado allí esperando que el precio siga bajando, yo tomaría ese riesgo y pues me quedo atrapado, vendiendo después de esta vela. Es una venta válida a favor de la tendencia, pero en este caso ha sido una trampa y vemos ya bastante fuerza alcista que logra romper estas puntas de mechas. Entonces sabemos que hay vendedores atrapados acá que tenían sus stop loss por aquí arriba y se han quedado atrapados. Entonces ahora podemos sospechar que el precio va a intentar hacer un movimiento contrario. Obviamente, como venimos en una tendencia fuerte, no vamos a comprar inmediatamente, solo vamos a esperar nueva información. Por ejemplo, cuando el precio baja aquí y rebota en esta zona, podemos decir que esto es una especie de micro doble suelo, rompe el cuello, retrocede, te crea un patrón de continuidad alcista y podemos buscar alguna compra dentro de este movimiento. O bien podemos esperar cualquier otra información de compras dentro del movimiento alcista que se está creando. Debido a que el precio aquí sigue haciendo máximos y mínimos más altos, pues nosotros ya confirmamos que en efecto esto era una trampa que dejó a los vendedores atrapados y que ahora el precio está tratando de cambiar de dirección y nosotros nos adaptamos a esa nueva dirección. Mira aquí este otro ejemplo, aquí venimos de nuevo en un movimiento bajista, vemos de pronto este impulso bastante fuerte, un retroceso y ahora estamos viendo continuidad bajista, así que a lo mejor busquemos alguna venta. En este caso yo no hubiera operado porque no es un patrón fácil de reconocer, así que yo me espero simplemente a ver más información. Sin embargo, vemos ya inmediatamente esta otra vela que es alcista, es decir, los vendedores no pudieron dominar. A lo mejor esperamos un poquito más y vemos de nuevo acá un intento del precio por bajar, el precio rompe hacia abajo y se devuelve. Entonces ahí en definitiva la continuidad bajista ya no está funcionando y esto es una trampa del mercado. Entonces nos adaptamos y buscamos alguna oportunidad de compra durante este nuevo movimiento alcista. Que a lo mejor no tenemos una ruptura clara de una zona, retroceso y continuidad, entonces no podemos operar el nuevo movimiento alcista, no pasa nada, ok, no siempre se va a poder operar el movimiento que deja una trampa. Si nos deja suficiente información para tomar la operativa, lo hacemos. En caso contrario, simplemente esperamos. Por ejemplo, aquí pudiéramos haber aprovechado un conteo de velas, 1, 2, 3, ese sería el cuarto conteo, ha quedado un doji, entonces quedamos empate en este caso. O por ejemplo, podemos apoyarnos con este movimiento alcista fuerte, que el precio rompe esta zona, podemos esperar retroceso y rechazo e irnos en una operativa de compra con un mejor punto de entrada. Pero sinceramente, si no hay suficiente información para tomar la operativa, simplemente esperamos. Lo que sí podemos darnos cuenta es que hubieron vendedores atrapados y por lo menos vamos a dejar de buscar ventas. Y de hecho, por culpa de esos vendedores atrapados es que nos damos cuenta que este movimiento no tiene tantas velas bajistas, es decir, los vendedores se quedaron atrapados y ahora simplemente se hacen a un lado y no vuelven a entrar hasta más adelante. Por eso te digo, si nos damos cuenta que hubo una trampa, por lo menos vamos a evitar tomar operativas en ese movimiento engañoso que la trampa estaba dejando. Aquí te muestro otro ejemplo de una continuidad, podemos observar este movimiento fuerte alcista, el precio retrocede y aquí trata de seguir con el movimiento alcista. Si eres un poco arriesgado puedes irte en una compra ahí esperando que el precio rompa la resistencia, si no pues mejor no compres porque justo estamos bloqueados por la resistencia. De cualquier forma, acá lo que trataría de dominar es una ruptura alcista, nosotros esperaríamos que el precio logre romper y seguir subiendo, sin embargo no lo hace, solamente rompe con una punta de mecha, lo cual deja atrapados a muchos compradores aquí y el precio revierte inmediatamente y en este caso está revirtiendo en forma de un martillo. Entonces sabemos que hay compradores atrapados, podemos intentar vender en la siguiente vela esperando que se cree un efecto vacío. De hecho, si te das cuenta, esta es la vela del efecto vacío indicando que los compradores se están rindiendo en este caso. Entonces la trampa de continuidad fue exitosa, atrapó a compradores y nosotros intentamos adaptarnos a ese cambio del mercado y vamos a empezar a buscar ventas. Por ejemplo, después de ver esta vela bajista podemos vender apoyados en esta punta de mecha rota esperando retroceso o un rechazo. Podríamos vender esperando que esta punta de mecha se rellene, en este caso falla, pero podríamos tratar de hacerlo. En caso que nos quedemos atrapados, pues simplemente esperamos el retroceso de una vela a la EMA. Como es una ruptura con mucha fuerza, podemos vender en la siguiente vela aplicando esa estrategia. Podemos intentar vender cuando el precio rompe este soporte, en fin, podemos tratar de buscar ventas durante este nuevo recorrido del precio gracias a que podemos identificar la trampa del mercado. Muy bien, traders, con eso terminamos los ejemplos de estas 3 trampas que podemos encontrar en los gráficos. Sabemos que existen muchas más trampas, existen diferentes formas también de ver esas trampas del mercado. Estas son 3 de las más sencillas de poder identificar y tenemos que aceptar
que pues estas trampas existen y podemos quedarnos atrapados en esas trampas. Sin embargo, si las podemos reconocer a tiempo, debemos de cambiar nuestra perspectiva del mercado y adaptarnos. Si sabemos que hubo una trampa para comprar, pues entonces lo que vamos a hacer es tratar de buscar operativas de ventas. Y si no estamos atrapados en la trampa, lo que vamos a hacer es operar a favor del nuevo movimiento que está creando esa trampa, buscando una operativa impulsada por los traders atrapados, que es justamente lo que yo te estaba explicando. Por ejemplo, que el precio viene subiendo, falló la continuidad y el precio empieza a revertir, entonces esos traders atrapados van a ocasionar que el precio baje un poco fuerte. Entonces nosotros podemos ahí tratar de buscar alguna oportunidad de venta a favor de ese nuevo movimiento. Sin embargo, no siempre que encuentres una trampa vas a tener la oportunidad de operar. En ocasiones tendremos que esperar a que el precio nos ofrezca una nueva oportunidad. Es decir, aunque tú veas una trampa, no significa que puedas tomar una operativa en ese momento a favor de la trampa. Hay ocasiones donde no se crea esa oportunidad y lo único que tenemos que hacer es esperar a que otra estrategia se active, pero ya considerando la nueva estructura o los nuevos movimientos del gráfico. También recuerda que aunque tengamos una trampa identificada, no nos va a garantizar un movimiento el 100% de las veces, es decir, esto no es también una estrategia 100% efectiva. En ocasiones también las trampas fallan y pues en ese caso tendríamos que volver a adaptarnos al gráfico. Nuestro objetivo, como siempre, es esperar las mejores oportunidades, las oportunidades más claras para tomar operativas y adaptarnos a los diferentes cambios que el mercado ofrece. Como siempre, con mucha disciplina y apegados a nuestra gestión de riesgo. Muy bien, traders, con eso terminamos esta pequeña clase. Por favor, déjame en los comentarios si tú te has quedado atrapado en alguna de estas trampas que yo te he comentado, y también déjame en los comentarios si tú has podido adaptarte a los cambios del mercado cuando has identificado estas trampas. Muy bien, traders, ya saben, cualquier duda, cualquier consulta pueden dejarla en los comentarios y yo los veo en un próximo video. Cuídense, traders, nos vemos.